Sí, doctor. Listo, empezaremos. Medio minuto vienen más compañeros suyos. Listo, jóvenes, empezaremos. Ahí el esquema que tienen ustedes al frente es un resumen de resúmenes de nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Detrás de cada una de esas palabras que existen hay todo un procedimiento. Si no, sería lo más simple esto, ¿verdad? Ya hemos hecho médula espinal, ya su función. Después hemos hecho tronco encefálico, las funciones que tienen. Después hemos hecho núcleos basales. El hipotálamo en parte se ha hecho. Hipocampo, sistema límbico, me parece que es motivo de la última clase. Corteza cerebral de la siguiente. Ya estamos en finales, ya casi jóvenes. Falta, creo, 3 clases. 3, 4 clases nos faltan. Y el cerebelo, que es función del día de hoy. ¿Sí? El cerebelo, si lo quisiera resumir para un estudiante de arquitectura, de derecho, que le pregunte el cerebelo, que diga estas cosas suficientes, no tiene que saber más. Que le pregunten esto ya es saber para él mucho, pero para nosotros es poco o nada, ¿sí? Porque detrás de cada una de estas cositas, ritmo de sueño, tengo para hablar 2, 3, 4, 5 horas. De vigilia, otras 5 horas. ¿Sí? De movimiento igual. Pero es que no es su rama, pues, no es su tema. Entonces, entramos. Ubicación primero del cerebelo. Gran parte de la clase es recuerdo de anatomía e histología. ¿Sí? Pues a veces la clase nos hace extensa, pero en realidad es muy corta la parte de fisiología. Pero hay que hacerla, a ver, pues recordemos. Ubicación, ¿dónde está? ¿Sí? Y se ocupa las fosas occipitales, lógico, occipital. Toda esta fosa occipital. ¿Sí? Pero en la parte inferior, ahí está en la parte inferior. Por la parte superior de él está cubierto por una lámina fibrosa, que es la dura madre, llamada la tienda del cerebelo. Ahí está, ¿sí? Pues dice supratentorial, problemas supratentoriales, problemas infratentoriales, debajo de la tienda del cerebelo. ¿Sí? Esta tienda del cerebelo, esta estructura de dura madre, va a permitir separar los lóbulos occipitales del cerebelo. Ahora, la esquematización del cerebelo se ha hecho de acuerdo a varias funciones. Unos dicen lo vamos a dividir horizontalmente, otros lo vamos a ver verticalmente, otros lo vamos a ver de acuerdo a su evolución, otros de acuerdo a su función. ¿Sí? Entonces, dice aquí, tiene la parte del vermis y fisuras.
En el vermis, la parte que más nos interesa es la língula, lóbulo central, culmen, declive, los folium, tubers, las pirámides, la úvula y el nódulo. Entre las fisuras, precentral, preculminal, prima, postclival, horizontal, prepiramidal, postpiramidal y posterolateral. Ahí vemos vermis, la parte media, y los hemisferios cerebelosos. Aquí tenemos el vermis superior, que es la cara superior, esta es la cara inferior, tenemos el vermis inferior y los constituyentes de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Lobulillo central, culmen, declive, el folium en la cara inferior. ¿Qué cosa encontramos? Encontramos la pirámide, encontramos la úvula, encontramos el nódulo y después tenemos los lóbulos, ¿sí? Lóbulo anterior, lóbulo posterior, el flóculo nodular, los pedúnculos cerebelosos, el superior, el medio, el inferior. Hay una vista más esquemática de la cara anterior o inferior del cerebelo, sus componentes. Nociones generales sobre el cerebelo. Dice, tiene conexiones y vías cerebelosas. Hay 6 gruesos cordones, ¿sí? Lo que denominamos por los pedúnculos cerebelosos, 3 a cada uno de los lados. El pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio, que comunica el cerebelo con las estructuras protuberanciales. El primero lo hace con el mesencéfalo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el pedúnculo cerebeloso inferior es el que permite las vías aferentes y eferentes con el bulbo raquídeo. El cerebelo está relacionado con el resto del sistema nervioso central, ya dijimos, es el coordinador, ¿sí? Y como coordinador tienes que saber todo. Así como usted tiene su coordinador de clase, ¿sí? Él tiene que saber todos los cursos, cómo van, cuándo van a dar examen, programar, ¿sí? Igual, el cerebelo se relaciona con todo el sistema nervioso central por fibras aferentes y fibras eferentes. Estas fibras aferentes y eferentes mencionamos de que ingresan o salen por 3 pedúnculos. El pedúnculo cerebeloso superior, que permite la comunicación en ambos sentidos entre el cerebelo y el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio también tiene vías aferentes y eferentes, comunican el cerebelo con la protuberancia. Y el pedúnculo cerebeloso inferior, vías aferentes y eferentes que conectan el cerebelo con estructura del bulbo raquídeo. Ahora, en este cerebelo existen núcleos que están inmersos a su interior. Dice, hay 4 masas o sustancias grises incluidas en la sustancia blanca. ¿Cuáles son esas estructuras, esos núcleos, ese agrupamiento de células? Tenemos el núcleo dentado, que lo tenemos aquí, ¿sí? El núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo fastigial. Esos 4 núcleos están inmersos en el parénquima cerebeloso. Describimos cada uno de ellos brevemente. El núcleo dentado es el más grande, fíjense, ¿sí? Tiene la forma de una bolsa, ¿no? Ahí está, arrugada, con el orificio hacia el lado interno, ahí está la boca de la bolsa. El interior de esto está lleno, dice, de sustancia blanca. ¿Qué está constituida esta sustancia blanca por quién? Por vías eferentes que están abandonando este núcleo a través del orificio para formar gran parte del pedúnculo cerebeloso superior. El núcleo emboliforme tiene forma ovoide, ubicado en la posición medial al núcleo dentado y cubre parcialmente su hilo. Ahí están los núcleos mencionados, los 4 núcleos, dentado, emboliforme, globoso y el fastigial o núcleo del techo.
Las vías aferentes y vías eferentes. Fascículo aferentes, espino cerebeloso ventral. ¿Sí? De la médula espinal al cerebelo. Fascículo cerebro-pontino. Del cerebro. ¿Sí? Fascículo ponto-cerebeloso, fascículo ponto-cerebeloso, fascículo vestíbulo cerebeloso, fascículo espino-cerebeloso ventral, fascículo espino-cerebeloso dorsal, vías aferentes. Y las vías de salida, si tiene núcleo, significa que tiene axones, y de los axones tienen que ir a distintas partes del sistema nervioso. Tenemos la vía globoso-emboliforme rubral, la vía dentotalámica, la vía fastigio vestibular y la vía fastigio reticular. O sea, del núcleo fastigial a los núcleos reticulares, del núcleo fastigial a los núcleos vestibulares, del núcleo dental al tálamo, del núcleo emboliforme al núcleo rojo. Otra división del cerebelo. Dice, no, ya no lo vamos a ver anatómicamente o macroscópicamente, ahora vamos a verlo por posiciones que tenemos. ¿Eh? El lóbulo anterior, lóbulo medio y el lóbulo flóculo nodular. ¿Qué tenemos aquí? Dice el lóbulo anterior. Esto vendría a ser, ¿sí? Se puede observar sobre la superficie superior del cerebelo y está separado del lóbulo medio por una cisura que en forma de V, llamada cisura primaria. El lóbulo medio también conocido como lóbulo posterior, de aquí hasta aquí. ¿Sí? Es la parte más grande del cerebelo y se ubica entre las cisuras primarias y la cisura úvulo-nodular, o sea, aquí. Y por último, el lóbulo flóculo nodular, esta estructura que está aquí en la base, se ubica detrás de la cisura flóculo nodular. Ahí está la cisura flóculo nodular. Lo que mencionamos. Otra división dice, no, mejor veámoslo desde el punto de vista filogenético, en el tiempo que han ido apareciendo. ¿Eh? Entonces vas a decir, hay un neocerebelo, significa esto de colores claros, es el de reciente formación. Es el que se ha formado al último, el neocerebelo. Después tenemos en la línea media el paleocerebelo y después tenemos el arquicerebelo. Esto es de acuerdo a los tiempos en que han ido formándose. Hay divisiones funcionales. No, el otro dice, no, nosotros lo vamos a dividir en forma funcional. Está bien anatómicamente, pero hay que dividirlo en forma funcional, o sea, de acuerdo a las funciones que desempeña. Y tiene correlación, porque las funciones que ha ido cumpliendo el cerebelo han ido desde las más simples a las más complejas. Y las más simples pues las en las partes más antiguas del cerebelo. Tenemos la vía vestíbulo cerebelosa. Ahí está el lóbulo flóculo nodular. Está recibiendo información de los núcleos vestibulares, ¿sí?, al cerebelo. Ya me está indicando, tú tienes que ver algo con el equilibrio. La vía espino-cerebelosa, ¿sí?, llega de la médula espinal hacia el cerebelo. ¿A dónde llega? Al vermis y a las regiones paravermianas. Y el neocerebelo, ¿sí?, está constituido por los hemisferios cerebelosos, la última en su formación. En el cerebelo, indudablemente. Veamos la vía vestíbulo cerebelosa. Ahí está el lóbulo flóculo nodular. Es el arqueocerebelo. Dice, está formado por los nódulos en el vermis y los lóbulos y los flóculos a cada lado del hemisferio. Ahí está. Dice, es la parte más antigua del cerebelo. Cuando el cerebelo empezó a aparecer, apareció primero esto. Y hay algunos animales en la Tierra que solamente tienen esto. Posee conexiones vestibulares, núcleo vestibular,
relacionadas con el equilibrio y con el reflejo vestíbulo ocular. Función: compensa los movimientos oculares y controla el equilibrio y la postura del cuerpo. Ahí deben estar más o menos los reptiles, ¿no es cierto? Ahí deben estar los reptiles. El espino cerebelo, ¿qué hace? Ya más evolucionado. Ustedes ven animales muy inferiores a nosotros que tienen sus bracitos muy cortos. Eso mucho más primitivo. Y hay otros que son solamente medulares, otros tienen bulbo nada más. Estos ya tienen cerebelo. Los reptiles ya tienen cerebelo, un cocodrilo, un caimán. Dice, pero no como el de nosotros. Está todavía en el arquicerebelo. La vía espinocerebelosa, me está diciendo, va de la médula espinal al cerebelo. Recibe información propioceptiva del cuerpo. Claro, de la médula espinal, ¿de dónde me está recogiendo información? Del cuerpo, del cuello prácticamente hacia abajo. ¿Y de la cabeza quién? La vía genicular, ¿no? Entonces, el espinocerebelo, aquí está, recibe información propioceptiva del cuerpo. Dice, recibe además una copia del plan motor de la corteza. O sea, la corteza ya le envió, estamos ahí en el aprendizaje, ya le envió un modelo y le dice, cuando te mande esta orden, tú tienes que cumplir así. Pues recibe una copia del plan motor de la corteza cerebral. ¿Para qué? Con la idea de que los movimientos, que cuando te ordene que realices movimientos, estos sean suaves y sean movimientos coordinados. Y además que ese movimiento se ajuste a lo que tú necesitas en ese momento realizado. ¿De acuerdo? Controla los componentes mediales y laterales de los sistemas motores descendentes. De esta manera ajusta los movimientos que se están realizando en el cuerpo. Tronco, partes proximales de las extremidades. Otras vías aferentes que van hacia el cerebelo, la vía córtico, ponto, núcleos pontinos y el cerebelo. Dice, la corteza cerebral, aquí estamos, ¿sí? A través de los núcleos pontinos, aquí estamos, ¿sí? Hasta la corteza cerebelosa del lado opuesto, aquí estamos. ¿Qué información le está enviando? Está controlando desde la corteza que los movimientos se realicen con exactitud. Entonces, cuando tú, en cierta patología, cuando tú ves que tu movimiento no está correcto, lo corriges. Y lo corriges conscientemente. Pero estamos hablando también de que hay movimientos que se realizan automáticamente. Entonces, casi diríamos en conclusión, el paleocerebelo, que es la vía espinocerebelosa, ¿sí? ¿En qué interviene? En la regulación del tono muscular, en el control postural. La vía arquicerebelosa, ¿qué vía tiene principalmente? La vestíbulo cerebelosa. ¿En qué interviene? En mantener el equilibrio, en controlar el movimiento de los ojos. El neocerebelo está constituido básicamente por la vía córtico-cerebelosa. ¿En qué interviene? Interviene en la modulación de la actividad voluntaria. Interviene en la memoria procedimental. La división filogenética, según fue apareciendo, primero apareció el arquicerebelo, paleocerebelo, neocerebelo. Las estructuras que constituyen el arquicerebelo son estas, ¿sí? Entonces, dice el arquiocerebelo, formado por el lóbulo flóculo nodular. ¿Con qué está integrado? ¿A qué corresponde? ¿Sí? A la vía vestíbulo cerebelosa. ¿De dónde está recibiendo la información, las aferencias de los núcleos vestibulares? ¿Y para qué? Para mantener el equilibrio. Después existe un paleocerebelo,
que está constituido por estas estructuras. ¿Y de qué vía entonces me estás hablando? De la vía espinocerebelosa. ¿Dónde está esa vía espinocerebelosa? Recuerda que está en la médula espinal, en el cordón lateral, espinocerebeloso ventral y espinocerebeloso dorsal o el directo cruzado. ¿En qué interviene? En controlar el tono muscular, tu posición y encargado de la coordinación de los movimientos. La otra, el neocerebelo, que es el lóbulo posterior excepto la pirámide, vimos que tenía aferencias de la corteza cerebral, en que interviene en funciones cognitivas. Entonces, el arquicerebelo o vestíbulo cerebeloso, ¿en qué es la más antigua? ¿Sí? ¿En qué interviene? En el equilibrio y movimientos oculares. Función vestíbulo cerebelosa. El paleocerebelo o espinocerebelo, ¿en qué constituyentes? ¿En qué interviene? En el tono muscular y movimientos asociados, postura y la locomoción. Y el neocerebelo interviene en la coordinación y metría de los movimientos para que tu función motora sea fina. Metría, ¿qué significa? Que si yo me propongo agarrarme la nariz tengo que agarrarme. No se me puede ir ni 5 centímetros a la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Eso significa metría, que tú tienes medido los espacios correctamente. Y como no puede haber desorden en el cerebelo, así es como estamos ordenados en nuestro cerebelo. El tronco, la línea media. Partes proximales de nuestras extremidades. Histológicamente, ¿cómo estaría constituida la corteza? Tiene múltiples pliegues, lo cual permite tener una mayor superficie, le permite tener en poco espacio hacer grandes cosas. ¿Sí? Si nuestra corteza cerebral y cerebelosa fuera plana, tendríamos pues la cabeza no sé cuántas veces más grande de la que la tenemos ahora. ¿Sí? Entonces, esa corteza tiene una capa externa que es rica en fibras. Es la llamada capa molecular. Después existe una capa intermedia, constituida por la célula de Purkinje, y una capa más interna, la capa granulosa, denominada así por las características que tienen las células en ese lugar. Histología. Breve repaso de las células que hicieron en histología. Célula de Purkinje, dice, son voluminosas, tienen forma de pera, tienen un núcleo grande, de característica basófila, su cromatina está laxa, su nucleolo es notorio, las dendritas se van hacia la parte molecular, ¿sí? El axón hacia dónde va, hacia la capa granulosa y a la sustancia blanca. Ya dijimos, tiene forma de pera, ahí están las células de Purkinje. ¿Qué función tienen y dónde están ubicadas? Células de Purkinje están ubicadas entre la capa molecular y la granulosa, tienen una forma como una pera, su tamaño vendría a ser este, ¿sí? Su estructura, ¿sí? Abundante aparato de Golgi, con neurofibrillas, ahí están los grumos de Nils, su núcleo de ese tamaño, ¿sí? El axón es descendente, ojo, el axón es descendente, llega a la sustancia blanca y se recubre de mielina, se dirige a los núcleos cerebelosos, ¿sí? Está con rojo y otro color, y otra letra, otro formato, es la única fibra eferente de la corteza. Otro tipo de células que existen son las células en cesta. Ahí las tenemos, las células en cesta. Su cuerpo es estrellado, situado en la mitad interna de la capa molecular, cerca a la célula de Purkinje, son vecinas. Sus dendritas, dice, son rectilíneas, ascienden
hasta el tercio superior de la capa molecular. Su axón es amielínico, corre transversalmente, emitiendo colaterales que finalizan rodeando la célula de Purkinje, como si esta fuera una cesta, por eso ese es su nombre. Las células estrelladas indican que son los 2/3 superficial, constituyen los 2/3 superficiales de la capa molecular. Sus cuerpos son estrellados, tienen un núcleo central, esférico, su nucleolo se evidencia con facilidad, sus dendritas son cortas, su axón es amielínico y corre transversalmente para hacer sinapsis con las dendritas de la célula de Purkinje. Después hay otro tipo de células, las células granulosas, cuerpo pequeño, casi todo es núcleo, presentan una cromatina densa, se tiñe, es basófilo, sus dendritas cortas, sinapsan con las fibras musgosas. Cuando lo hacen, van a formar el glomérulo cerebeloso. Estas células granulosas también son poseedoras de axones amielínicos, se dirigen hacia la capa molecular, se ramifican como T, contactan con las dendritas de la célula de Purkinje y de las células en cesto. Estas células tienden a juntarse. La de Golgi tipo 2 son interneuronas, su cuerpo es de gran tamaño, ¿sí? El axón permanece en la misma capa, se arboriza y sinapsa con las dendritas de otras células granulosas, constituyendo lo que se denomina el glomérulo cerebeloso. Su núcleo tiene esas características, dice, es escotado, posee cromatina laxa y su núcleo se nota. Dendritas, el número de 4 o 5, se proyectan hacia la capa molecular. Estas células de Golgi tipo 2, ¿dónde están? ¿Qué forma tienen? ¿Qué tamaño tienen? Su estructura. La de Golgi dice células de gran tamaño, son neuronas de asociación, inhiben al glomérulo, tienen función inhibidora, hacen sinapsis con la capa molecular y los glomérulos. Cuando hacen sinapsis con las células mucosas, estas se estimulan y pasando el umbral se inhiben. Ahí tenemos el glomérulo que mencioné anteriormente, dice es una estructura sináptica. Entonces el glomérulo cerebeloso es una estructura sináptica. Está ubicada en la capa granulosa. ¿Y por qué está formado? Por una fibra musgosa, dendrita de unas 20 células granulosas que rodean a la fibra, axones de célula de Golgi tipo 2. Ese es el glomérulo cerebeloso. Ahí tenemos un glomérulo cerebeloso. Las aferencias al cerebelo son dos, dice las aferencias, las vías que llegan al cerebelo son básicamente dos. Las fibras musgosas y las trepadoras. Las trepadoras, dice, se originan en las olivas y llegan a las células de Purkinje, constituyendo ¿qué vías? La vía olivo-cerebelosa. Núcleos olivares a las células de Purkinje, que están ubicadas en el cerebelo. Después tenemos las musgosas. Dice, estas vienen de todas las partes de todos los sistemas. Fíjate, viene de la médula espinal, viene de los núcleos vestibulares y fibras arciformes externas. Y un tercer tipo de aferencias son las multilaminadas, son fibras de reciente investigación y provienen del hipotálamo, núcleo del Raphe y locus cerebellus. Comentario sobre la vía espinocerebelosa. Dijimos que había una vía espinocerebelosa dorsal y una ventral, ¿no es cierto? La dorsal o directa y la ventral la doblemente cruzada, ¿sí? El espinocerebeloso dorsal dice no se decusa, dijimos, lo que nace en el lado derecho llega al hemicerebelo del lado derecho. Es el espinocerebeloso dorsal o directo.
¿Dónde nace? ¿Dónde está su receptor? En los usos musculares. Su primera neurona en el ganglio dorsal. Entra por la raíz posterior y hace contacto con el núcleo de Clerc. Del núcleo de Clerc sigue subiendo por su mismo lado al haz espinocerebeloso dorsal, cuerpo restiforme y llega al paliocerebelo, de su mismo lado. Por lo tanto, podemos afirmar no se ha cruzado. ¿Qué hace? ¿Qué información de importancia lleva? Dice, transporta información sobre la contracción muscular, la fase de rapidez de las contracciones. El espino cerebeloso ventral, que está en la parte externa del cordón posterior y anterior pues, al dorsal, ¿no es cierto? Ese sí se cruza y se cruza doblemente. Por eso está llamando la atención y se cruza 2 veces. ¿Dónde están sus receptores? Órgano tendinoso de Golgi, primera neurona, ¿sí? Entra la médula espinal que hace contacto con la segunda neurona. ¿Sí? Espino cerebeloso ventral, pedúnculo cerebeloso ventral, paliocerebelo. Este se cruza doblemente. Entra por la raíz posterior e inmediatamente, ahí encontró su segunda neurona e inmediatamente se cruza, ¿sí? Hacia el lado opuesto. Y cuando está a la altura del tronco encefálico dice, a mí no me corresponde este lado, y regresa a su lado por donde ingresó. Por eso dice, doblemente decusado, de ida y de vuelta. Esa vía vestíbulo cerebelosa, la vía aferente, procede de los órganos vestibulares, o sea, los órganos del equilibrio. ¿Y dónde están estos receptores? Están ubicadas en las máculas y crestas ampollares. Para llegar al cerebelo tienen 2 rutas, 2 caminos. La directa, a través del pedúnculo cerebeloso inferior, va a llegar a las células granulosas del lóbulo flóculo nodular. La indirecta, llegan a los núcleos vestibulares y de ahí se van a ir hacia las células granulosas del lóbulo flóculo nodular. O sea, las vestíbulos cerebelosas vía directa y vía indirecta. Sistema vestíbulo cerebeloso, las células granulosas proyectan hacia Purkinje. Las células de Purkinje pueden, al igual que las vías aferentes, seguir 2 vías. O sea, la vía de respuesta, la directa, se van a proyectar directamente a los núcleos vestibulares. La indirecta, dice, van a proyectar hacia los núcleos de él mismo, al núcleo fastigial principalmente, y de ahí se va a comunicar con los núcleos vestibulares en forma bilateral. ¿Qué podemos comentar de los pedúnculos? Que hay superior, medio e inferior, ¿sí? Que permiten comunicar diversas estructuras del sistema nervioso con el cerebelo, tanto en vías aferentes como en eferentes. Algunas de las principales vías son espino cerebeloso dorsal, ya comentado, fibras arciformes externas y posteriores, fibras arciformes externas y anteriores, vías olivocerebelosas y vestíbulos cerebelosas. ¿Qué cosa hay en el pedúnculo cerebelar medio? Conecta el cerebelo con el puente. Es el más voluminoso y en el que hay fibras abundantes, pero no tienen un número alto de fascículos. ¿Qué es lo que posee? Dice, las fibras que vienen desde la corteza llegan al puente donde hacen sinapsis. ¿A dónde llegan? A los núcleos pontinos. Y de los núcleos pontinos se emiten sus axones que van a ir hacia los hemisferios cerebelosos. ¿Qué tractos encontramos en este pedúnculo? El tracto pontocerebeloso, las fibras serotoninérgicas del núcleo del RAFED. Nuevamente comentando esto, se extiende por debajo de los colículos inferiores hasta la porción anterior de los hemisferios cerebelosos. La mayoría de estas fibras del pedúnculo cerebeloso superior son eferentes del cerebelo. ¿Y desde dónde están saliendo? Los núcleos dentados, del núcleo globoso y enfoliforme, y muy pocas de los núcleos fastigiales. Aferentes y eferencias. Fibras aferentes, fibras musgosas.
¿Dónde se origina? Médula espinal, puente y vías vestibulares. Las trepadoras aferentes son varios orígenes. Se originan en la oliva vulvar, en los núcleos cerebelosos, en la célula de Purkinje. Y aferentes son los que salen de la corteza. Son los axones de las células de Purkinje. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia los núcleos cerebelosos. Medio segundo de descanso para retomar esto. Medio minuto. Vamos, vías eferentes. Este es donde empieza, donde termina. ¿Sí? Origen, destino. Círculo globoso en boliforme, está diciendo que es origen del núcleo globoso en boliforme y termina en el núcleo rojo. Entonces, destino, núcleo rojo, al contralateral. ¿Sí? ¿Qué cosa hace? ¿Cuál es su función? Influye en la actividad motora del mismo lado. Las dentotalámicas están originándose en los núcleos dentados y van a terminar en el tálamo. ¿Qué hace? Influye en la actividad motora del mismo lado. Fastigio vestibular, núcleos fastigiales, núcleos vestibulares del mismo lado. Función, influye en el tono muscular extensor del mismo lado. El fastigio reticulares, origen, término. ¿Qué hace? Influye en el tono muscular del mismo lado. Vías aferentes. ¿Dónde nacen? En la corteza, pasan por el puente y se van al cerebelo. Y de la corteza, cuando hablas de qué parte de la corteza, de las 4 partes, del frontal, del parietal, del temporal y del occipital. ¿Qué función tienen? ¿Sí? Referidas al control que viene desde la corteza cerebral. Las cerebro olivocerebelosas, igual, de las distintas partes de la corteza cerebral, lóbulo frontal, llega a los núcleos olivares y de ahí al cerebelo. ¿Qué función tiene? Control de los movimientos desde la corteza cerebral. Los cerebros retículos cerebelosos, áreas sensitivo-motoras de la corteza, a través de la formación reticular. ¿Sí? Control de los movimientos desde la corteza. La espinocerebelosa posterior, ¿sí? Usos musculares y órganos tendinosos. A través de las fibras musgosas llega a la corteza cerebelosa, llevando información articular y muscular. Y la otra vía aferente, el nervio vestibular, donde nace en los receptores, utrículos, sáculos y canales semicirculares, llega a las fibras musgosas del lóbulo flóculo nodular. ¿En qué interviene? En dar la información sobre la posición y los movimientos que está realizando con la cabeza. Las fibras trepadoras, dice, se originan del complejo olivar inferior a través del tracto olivocerebeloso, sinaptan con las dendritas de las neuronas de Purkinje, estriadas externas y las células en cesto. Por lo tanto, estas fibras atraviesan la capa granular y hacen sinapsis en esa posición.
Aferencias al cerebelo, ya lo comentamos. Eferencias, también ya lo dijimos, y todas las aferencias de la corteza cerebelosa ocurren, ojo, aquí hay lo importante, ¿sí? Que recordar siempre, toda la aferencia de la corteza cerebelosa ocurre a través de la estructura de Purkinje. Esta termina haciendo sinapsis con las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos. Las eferentes desde el cerebelo se conectan con el núcleo rojo, el tálamo, el complejo vestibular y la formación reticular. Aquí no se pierde nada, no se preocupen. Esto ya lo comentamos. Esto ya lo comentamos. Un gráfico que dice lo mismo. Núcleo dentado también ya lo comentamos. Este también ya fue comentado, cada de los 4 núcleos. El núcleo interpósito o núcleo intracerebeloso. Este núcleo interpósito o interpuesto, ¿sí? Dice, recibe proyecciones de la corteza. ¿A través de qué camino? Del sistema pontocerebeloso. También recibe proyecciones espinocerebelosas a través de la zona intermedia de la corteza cerebelosa. ¿Qué hacen estas vías? Transmiten información desde los órganos tendinosos de Golgi, usos musculares, aferencias cutáneas y las interneuronas de la médula espinal que participan en el movimiento. Este núcleo interpósito dispara en relación con un movimiento una vez que ésta se inicia. Frena el temblor fisiológico. Interviene en la génesis del temblor de intención. Resumen de los 4 núcleos: dentado, emboliforme, globoso y fastigiado. El dentado es el más voluminoso, ¿sí? Lleno de sustancia blanca. Esa sustancia blanca, ¿qué cosa hay? Hay sus eferencias que lo abandonan al núcleo dentado y salen a través del orificio para formar el pedúnculo cerebeloso inferior. El núcleo emboliforme, ovoide, ubicado medial al núcleo dentado y cubre parcialmente su hilo. El globoso, uno o más grupos de células redondeadas que se ubican dentro del núcleo emboliforme, y el núcleo fastigial. Las vías córtico-pontocerebelosas, córtico-olivocerebelosas y córtico-retículocerebelosas. Entonces, tenemos vías que pasan a la corteza, llegan al puente, pasan al cerebelo. Otras nacen de la corteza, pasan a la oliva y de ahí al cerebelo. Otras parten de la corteza, pasan a la sustancia reticular y terminan en el cerebelo. Ahí está la vía córtico-olivocerebelosa, corteza, núcleos olivares y hemisferio cerebeloso del lado contralateral. ¿Qué hace? Transmite control desde la corteza cerebral en forma ya cruzada. Estas vías córtico-pontocerebelosas, ¿qué camino siguen? ¿Sí? Ahí están las fibras córtico-pontocerebelosas. Nacen de las células nerviosas de los lóbulos parietal, temporal y occipital, que están en la corteza. Descienden a través de la corona radiada, se involucran en la cápsula interna y terminan en los núcleos pontinos. Ya comentamos. Entonces, desde aquí prácticamente empezaría nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, siempre es necesario repasar un poco de anatomía y de histología, ¿sí? Tratando de refrescar lo que ustedes ya tienen aprendido. El cerebelo, ¿sí? Dice, si a mí me dicen cerebelo, de la cabeza, 2 puntitos, pongo administrador, coordinador de movimientos. Básico, ¿sí? Entonces dice, el cerebelo es fundamental en la coordinación temporal de las actividades motoras. ¿Qué significa coordinación temporal? Imagínate que tú para hacer un determinado procedimiento tienes ya pasos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso tú no lo notas porque el escribir, por ejemplo, ¿sí?
Cuando yo te digo, a ver, joven, escriba, lo primero que buscas es un lapicero, una mesa o un papel. Tienes una secuencia, de hecho, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero cuando eso ¿quién se encarga? El cerebelo. Se va dando en el tiempo. ¿Sí? A ver, ¿qué te diría más fácil? A ver, te diría, a ver, enciende un cigarrillo. ¿Sí? O más fácil con ustedes. A ver, haz una llamada telefónica a través de tu celular. Ustedes lo hacen automáticamente, 1, 2, 3, 4, 5, los pasos, ¿verdad? Pero cuando hay falta de coordinación, y al final terminas apagando el celular, terminas la llamada, ¿verdad? Pero cuando, ¿por qué? Porque esa actividad, esos distintos pasos, los estás dando en el tiempo, en forma sucesiva. Pero cuando hay este problema, pierdes ese orden. El 1 se convirtió en 5, el 5 se convirtió en 3, es un desorden, nunca llegas a tu objetivo. Hay desorden. ¿Sí? Entonces, el cerebelo es fundamental en la coordinación a través del tiempo de las actividades motoras. Y además hacen que esos movimientos que tú estés realizando sean movimientos suaves, finos y rápidos. No son movimientos toscos ni lentos. ¿Sí? Regula la intensidad de la contracción muscular cuando varía la carga en la que se encuentra sometida. Te digo, este joven, estire su mano y te ponga en la palma de la mano un celular. ¿Sí? No te tumba la mano. ¿Sí? Agarre y digo, joven, estire su mano y te pongo un ladrillo. ¿Sí? Rápidamente corriges. Te gana, pero tú llegas a superar ese momento de que te quiere ganar el peso. Por eso dice, además regula la intensidad de la contracción muscular cuando varía la carga, el celular o el ladrillo, ¿sí? A la que está siendo sometido. Y lo mismo sucede para controlar las interacciones entre los músculos agonistas y antagonistas. Tú cuando flexionas, el cerebelo manda la orden, contrae el bíceps y relaja el tríceps. Cerebelo y funciones motoras. Cerebelo ha recibido el nombre de área silente. Es un área silenciosa del encéfalo, porque la excitación eléctrica del cerebelo no origina ninguna sensación consciente y rara vez causa alguna actividad motora. Sin embargo, su extirpación del cerebelo hace posible la presencia de movimientos de características anormales. Funciones del cerebelo. ¿Sí? Asegurarte la geometría de los movimientos. Joven, alcánceme ese. Pues una cosa muy frágil. ¿Sí? Vamos, a ver, me dejo entender con esto. Cuando uno se toma unos tragos, ¿sí? Dice, ya están alcoholizados. Entonces, ¿por qué crees que tumban el vaso? A veces el vaso termina en el suelo roto y con su contenido en el suelo, ¿sí? Porque no hay geometría, se le fue la mano, ¿sí? No supo medir adecuadamente, pues te dicen, cuando estés embriagado, pues no manejes, porque los espacios no los estás midiendo correctamente. Te parece que está lejos cuando ya está cerca, ¿sí? Entonces, el cerebro te asegura la geometría de los movimientos. Tú quieres agarrar tu celular y tu mano justo cae sobre tu celular. No cae ni a la derecha, ni a la izquierda, ni antes, ni después, ni abajo, ni arriba. ¿Sí? Esa es la geometría del movimiento. La sinergia. ¿Sí? Te dice, ¿sabe qué, joven? Siéntese y haga con la palma de la mano, golpee su pierna y después con el dorso. Pronación, supinación, pronación, supinación. Ahí hay contracción y relajación de los músculos agonistas y antagonistas. Daño del cerebelo, ya no haces pronación, sino puedes hacer 2 pronaciones, 5 supinaciones, perdiste el orden. Después el tono interviene en la regulación del tono muscular, en la postura que tú asumes, en la taxia o coordinación y en el control de los movimientos extraoculares. Función motora, regula el tono muscular, modula el acto motor, es decir, que la fuerza que tú empleas para ello sea la correcta. Te permite mantener la postura y el equilibrio, gracias a que está recibiendo información visual y está recibiendo información del laberinto. ¿Qué otra función? Coordina los movimientos, ajusta y corrige
el juego de los músculos agonistas y antagonistas. No solamente tiene funciones motoras, tiene funciones cognitivas. Interviene en el flujo de tu lenguaje. Participa en los procesos cognitivos. Activa los procesos del aprendizaje de patrones motores, aprender a manejar una bicicleta. Percepción visuoespacial. Regula funciones ejecutivas y emocionales. Ahora, vámonos por cada una de las partes del cerebelo. El óvulo flóculo nodular, ¿qué hace? Controla el equilibrio corporal. El vermis, ¿qué hace? Control de los movimientos musculares del tronco axial, del cuello, los hombros y las caderas. La zona intermedia, dice, controla las contracciones musculares en las porciones distales de las extremidades, tanto superiores como inferiores, especialmente las manos y de los pies. Y la zona lateral se suma a la acción de la corteza para la planificación general de las actividades motoras secuenciales. No puede haber desorden, es una decisión topográfica. Funciones predictivas extramotoras del cerebro cerebelo. Dice, el cerebro cerebelo también contribuye a la coordinación temporal en los movimientos. Por ejemplo, dice, el encéfalo puede predecir las velocidades de evolución de los fenómenos auditivos y visuales, pero en ambos casos requiere la participación del cerebelo. Funciones cerebelosas, nuevamente, mantener tu postura y el equilibrio, coordinar la actividad motora, regular el tono muscular, el flujo del lenguaje que sea el adecuado, coordinar y ajustar y corregir el juego muscular entre los músculos agonistas y antagonistas, proceso de aprendizaje de patrones motores, escribir, manejar una bicicleta, saber operar, ¿sí? Percepción visual espacial, predicción de posiciones, en el aprendizaje y almacenamiento de los componentes secuenciales de la habilidad motora fina. Cuando se lesiona el cerebelo, ¿qué suele ocurrir? Dice, dan signos y síntomas que están en el mismo lado de la lesión. Las lesiones del cerebelo no producen parálisis. Las lesiones crónicas originan signos y síntomas que no son tan graves como cuando se dio la lesión aguda. Lo otro que anormal tú visualizas, ¿sí? Ataxia apendicular. Cuando tú encuentras ataxia apendicular, o sea, en las partes distales de nuestras extremidades, estás conceptuando de que existen lesiones en los hemisferios o en el hemisferio cerebeloso. ¿Qué otras manifestaciones da una lesión del cerebelo? ¿Sí? Ataxia troncal. Si nosotros caminamos correctamente, porque hay una ataxia, hay una coordinación de nuestros músculos del tronco. La ataxia troncal no te da soporte pues, para que tú puedas mover las extremidades y deambular. ¿Cómo tú empiezas a evaluar el cerebelo? Aquí una prueba. Al paciente le dices, cierre por favor los ojos, extienda su brazo, empuñe su mano, extienda su dedo índice y haga rápidamente con su dedo índice, con los ojos cerrados, previamente tóquese la nariz. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente tiene normal, fácil, hagan la prueba ustedes sentados ahí, cierren y no fallan, ¿sí? Por más que pongan su mano en cualquier posición, partan de cualquier posición, sin verlo, ustedes saben que su nariz está ahí, ¿sí? O puede ser con los dos mismos índices, cierran los ojos, índice con índice, señor, ¿sí? Fallará pues por centímetros, no vas a fallar por 10 ni
20 centímetros. Otra prueba es la prueba talón-rodilla, que tiene el mismo razonamiento. Extiende, flexiona, es que tu talón choque con la rodilla, pero extiende, flexiona, ¿sí? Al paciente se le dice con ojos cerrados, porque si es con ojos abiertos, él empieza a darse cuenta de que está yendo por camino equivocado y lo empieza a corregir. Entonces, ataxia ya dijimos, dismetría ya dijimos, temblor intencional. ¿Qué significa temblor intencional? Cuando hablamos la semana pasada de Parkinson dijimos hay un temblor de reposo, ¿verdad? El señor está ahí con su Parkinson y está con sus deditos que tiene un temblor fino. Cuando tú le dices, oye, camina, camina amigo, ¿sí? Empieza a caminar y el temblor desaparece. En el temblor cerebeloso es al contrario. Cuando está en reposo no hay temblor. Pero cuando le hizo, joven, alcánceme por favor esa estructura que está allá, ¿sí? Si es cerebeloso se acerca y ¿sí? Empieza a temblar más, como si se pusiera nervioso de alcanzar el objetivo. Direausinesia, lo que dijimos, movimiento de pronación y supinación. Disartria, problemas en la emisión del lenguaje. Hipotonía muscular. La otra, descomposición de los movimientos. Le dije, si yo hago 5 pasos en forma rápida, sin pensarlo casi, ¿sí? En el caso del cerebelo, empiezas. ¿Qué era primero? El 1. Lo haces. Parece un robot. ¿Qué venía después? El segundo. Hace el segundo. El tercero, el cuarto y el quinto, así sucesivamente. Se demora más. Ahora, esa ataxia, yo no puedo decir tiene ataxia y es sinónimo de daño cerebeloso, no, porque hay varias causas, ¿sí? Ataxia, por ejemplo, sensitiva, cerebelosa, que es lo que no corresponde, y la vestibular, que no va a corresponder después. Tengo maniobras para hacer la diferencia entre una y otra, porque la manifestación clínica es casi la misma, ¿sí? Cuando hay sensitiva, cuando encuentro estas patologías. Cuando es cerebelosa, ¿qué te está tomando? ¿El hemisferio o el vermis? Si es vestibular, tú corriges el problema vestibular y desaparece la ataxia. Síndrome cerebeloso. Dijimos que es un síndrome, es el conjunto de signos y síntomas cuya causa no conozco, ¿sí? Un síndrome de vermis rostral me está diciendo, ¿sabes qué? Se ha dañado el vermis. ¿Y cuáles son las manifestaciones? ¿Sí? Porque el examen podría venir. Las manifestaciones de un síndrome de vermis rostral son, pongo marcha de amplia base de sustentación, ataxia troncal, coordinación de las extremidades superiores, ¿sí? Infrecuente presencia de disartria, nistagmo, hipotonía. Te pone, marque la falsa, ¿sí? Y ahí me invento, pues, ataxia distal. No es distal porque es troncal, ¿no es cierto? Entonces sería la falsa. Luego entramos cuando está dañado el vermis caudal. ¿Qué hace? Desequilibrio axial, troncal, ataxia leve de las extremidades y nistagmo espontáneo ocasional. Cuando se han lesionado los hemisferios cerebelosos, se da incoordinación del mismo lado de los movimientos apendiculares. Brazo, antebrazo, mano, dedos, eso ya depende de... El síndrome pancerebeloso, o sea, se ha dañado todo. Todo el cerebelo se ha dañado, ¿sí? Es una combinación de todos estos anteriores. Definiciones, vamos a intentar definiciones de cada uno de ellos. ¿Qué cosa es la disartria? Ataxia del lenguaje. ¿Por qué se caracteriza? Hay asincronía, porque cuando hablamos estás coordinando tus músculos respiratorios, estás coordinando tus músculos de la laringe, ¿sí? Entonces, disartria. Y si no habla bien por problema cerebeloso, disartria, ya me voy entendiendo. Tú me estás diciendo que tiene ataxia del lenguaje. Sí. ¿Y qué significa eso? Que haya sincronismo entre las contracciones de los músculos respiratorios y los músculos del habla, es decir, la laringe. ¿Qué ocasiona esto? ¿Cómo se manifiesta? La palabra es explosiva. La palabra es lenta y entrecortada. Hay palabras que no le entendemos. Después el otro, temblor intencional o kinético, ya lo comentaban, dice, al efectuar un movimiento voluntario empiezan a surgir contracciones musculares irregulares, involuntarias. ¿De quiénes? ¿Quién está por detrás del movimiento? Los músculos agonistas y antagonistas. No constituyen un temblor genuino, pero revelan la pérdida de sinergismo.
el nistagmo también lo comentamos, es el movimiento de los ojos, involuntario de los ojos, ya sea en forma horizontal o vertical, que tiene una fase rápida y tiene una fase lenta. La descomposición de los movimientos, lo que había narrado, este hecho, imagínate que voy a tomar un vaso de agua, ¿sí? Primero busco el vaso, ¿sí? Después busco el agua, y así se va dando movimiento, y luego rápido, una secuencia rápida. Pero cuando hay ese problema, ¿por dónde empiezo? Vaso de agua. ¿Qué viene después? Conseguir el agua. Pero lo hace pues en forma no fluida. Pues, alteración en movimientos consecutivos o en serie que se realizan con alguna rapidez. Un favor, jóvenes, un minuto, por favor. La gripe, jóvenes, la gripe. ¿Sí? Descomposición de los movimientos, le decía, ¿no es cierto? ¿Sí? Si te digo, a ver, sírvete un vaso de agua, ¿sí? Lo hacía rápidamente, ¿sí? Pero cuando hay problema de cerebelo, lo tienes que hacer lentamente. Ya has perdido esa secuencia de movimientos. Sí, y a veces sucede que hasta los alteras. Ya no el 1, el 2 ya no sigue el paso 1. Te pasas al 3. Tienes el vaso y ya te lo quieres tomar sin haberte llenado de agua. ¿Eh? Entonces, funciones del cerebelo. El óvulo floco nodular, ¿qué función tiene? Controlar el equilibrio corporal. El vermis, control de los movimientos musculares del tronco axial, el cuello, hombros y caderas. La zona intermedia. Fíjate aquí cómo podemos ver ¿qué dice animación? En un cocodrilo, ¿sí?
¿Tendrá lóbulo floco nodular? Sí, porque necesita controlar el tono de sus músculos axiales. ¿Tendrá vermis? Sí, porque tiene control de movimientos musculares de su tronco axial. ¿Tiene cuello? Sí tiene cuello. ¿Tiene hombros? Sí tiene hombros. ¿Tiene caderas? Sí tiene caderas. ¿Tendrá cerebelo en zona intermedia? Debe tener rudimentario. Dice, controla las contracciones musculares en las porciones distales, porque tiene brazos muy pequeños, extremidades inferiores muy pequeñas, que no requieren mucha habilidad. ¿Sí? Zona intermedia, controla las contracciones musculares en las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores, especialmente las manos, los pies y los dedos. Pues nosotros tenemos una zona intermedia muy desarrollada. Y una zona lateral, ¿sí? Que se suma a la corteza del cerebro para la planificación general de actividades motoras en forma secuencial. ¿Cómo va la ataxia cerebelosa? Taxia es coordinación. Ataxia no hay coordinación. Entonces, ¿qué hace? Hay descomposición del movimiento. ¿En qué consiste eso? Hay incoordinación motora, especialmente por una amplitud exagerada, hipermetría. Le dicen, alcánzame ese vaso de agua. ¿Sí? Primero, cuando se va acercando al vaso empieza a tener un temblor. Segundo, a veces se pasa del lado del vaso y lo tumba el vaso. ¿Sí? Se diferencia tres tipos según su localización de esta ataxia cerebelosa. Cuando afecta el vermis, la ataxia es de tipo estático. Cuando se afectan los hemisferios cerebelosos, ¿sí? La ataxia es de tipo cinético. Y cuando la afectación es unilateral, la lesión es homolateral al hemisferio cerebeloso. ¿Qué es la disdiadocinesia? Es una expresión. Diadocinesia es el término correcto. ¿Sí? La disdiadocinesia te está diciendo, ¿sabes qué? Esto diadocinesia está alterado. Pues le antepones dis. ¿En qué consiste? Le dice al paciente, tome asiento, extienda su mano y con la palma pegue su muslo en forma alternativa, con la palma y después con el dorso. O le dices, haz movimiento de pronación y de supinación. Entonces el paciente no lo va a poder realizar, porque ahí no puede coordinar correctamente la acción entre los músculos agonistas y antagonistas. Hace pronación y vuelve a hacer pronación. De repente se manda 5 pronaciones y una supinación o al revés. No hay la alternancia entre pronación y supinación. Otras manifestaciones que tenemos es alteración del equilibrio y de la marcha. Se altera la estática y provoca inestabilidad. Está parado, pero el paciente tiene que abrir las piernas. ¿En la idea de qué? Separar las piernas, separar los pies. En la idea de que de aumentar su base de sustentación. Al permanecer de pie, empieza a balancearse. ¿Sí? Y al andar su cuerpo presenta frecuentes oscilaciones. Parece mucho a la caminada de un ebrio. ¿Sí? A diferencia de los trastornos vestibulares, porque también puede haber alteraciones de la marcha y el equilibrio con trastornos vestibulares. Dice, a diferencia de los trastornos vestibulares, estas alteraciones no se modifican al cerrar los ojos. Su marcha se caracteriza por ser como si la persona estuviera ebria, titubeante, con los pies separados y desviándose constantemente hacia los lados. Temblor intencional, ya lo dijimos, ¿sí? No es de reposo, es de movimiento. Y cuando está por llegar alcánzame el lapicero, está por llegar a tomar el lapicero y se va poniendo cada vez más nervioso. No parece que estuviera nervioso, pero es un temblor del cerebelo. Otro, el nistagmus y la fatigabilidad. Resumen. ¿Qué es lo que veo? Que el paciente hace descomposición de movimiento. ¿En qué consiste eso? Descomposición de las tareas multiarticulares en movimientos elementales.
¿Dónde está la lesión? Aquí. Tiene una postura táxica. ¿Qué significa postura táxica? Que el paciente ha ampliado su base de sustentación. ¿Dónde está la lesión? Cerebelo medial e intermedio, núcleo fastigial e interpósitos. Marcha táxica. Camina como un ebrio. Marcha irregular, de base amplia e inestable. ¿Dónde está la lesión? En el lóbulo flóculo nodular, en el vérmice cerebelar posterior inferior. La disartria es un lenguaje explosivo con un aspecto típico de exploración. ¿Dónde está la lesión? En la región paravermiana superior, corteza cerebelosa, ¿sí? Y en el núcleo dentado. Aquí algunos ejemplos. Hipotonía, ¿qué es? Disminución del tono muscular. Aparición de reflejos pendulares. Ataxia es debida a la sinergia y provoca movimientos imprecisos. Dismetría, ahí está el paciente que le dice, ¿sabes qué? Cierra los ojos y tócate la nariz con el dedo. Esto lo se repite un montón de veces. Pero cuando tiene dismetría, fíjense, ¿eh? Y con los ojos cerrados, peor. ¿Por qué tengo que decir ojos cerrados? Porque fíjate que tú empieces aquí, voy mal, dices, corriges. Voy mal, corriges, voy mal, corriges, voy mal y corriges. Pero no lo haces con la fluidez que lo hace este señor. Diadados inercia, ya lo comentamos, ¿sí? Movimientos alternantes de pronación y supinación, o si fuera de la pierna, ¿sí? Flexión, extiende, del pie, flexión, extiende, ¿sí? Signo de rebote. Aquí está el paciente, dice, es la falta de control entre la musculatura agonista y o sea, no hay sinergismo. ¿Tú cómo lo exploras eso? Paciente, explorador, le dice, joven, ¿sabe qué? Tú flexiona, trata de juntar tu mano con tu hombro. Y yo me voy a oponer a ello. ¿Sí? Correcto, coordinamos. Entonces él está haciendo con toda su fuerza por ganarte. Tú súbitamente agarras y le sueltas la mano. Lo sueltas. ¿Sí? Entonces él queda liberado a la fuerza que tenía. Pero si tiene una buena coordinación, hay sinergismo entre sus músculos agonistas y antagonistas, él no se va a golpear la cara. Él rápidamente se da cuenta y corrige, porque si no, si tiene este signo de rebote positivo es cuando tú lees esto y el paciente se pega en la cara, porque no controla la acción de los músculos agonistas y antagonistas, es decir, que existe sinergia. Después la abasia, ¿qué significa aumento de la base de sustentación? Marcha ebria. Síndrome cerebelosos, el síndrome paleocerebeloso. ¿Por qué se caracteriza? Dice, es poco frecuente que haya un síndrome paleocerebeloso en forma pura. Siempre se da coordinación con los otros. Se caracteriza ¿por qué? Por ataxia, marcha de ebrio, palabra escándia, hipotonía. La marcha de ebrio se caracteriza porque es desequilibrada con aumento importante en la base de sustentación, palabra escandida. ¿Qué significa palabra escandida? Es un lenguaje lento, irregular, sílaba a sílaba. Se expresa en forma explosiva por momentos. Lesión del vermis. ¿Sí? Se manifiesta cuando el paciente lo pone de pie. Manifestaciones oculares, nistagmus. Desviaciones en la ruta de caminar que tú le indicas, váyase por esta línea. Astasia. Trastorno del equilibrio en bipedestación. Trastorno de la marcha. En las manifestaciones de lesión del palio cerebelo. ¿Cuáles son esas manifestaciones de lesión del palio cerebelo? ¿Sí? Dice, es muy frecuente que sea pura. Hay ataxia con marcha titubeante de ebrio, palabra escandida, marcha de ebrio, desequilibrada con aumento importante de la base, palabra escandida. Síndrome del neocerebelo, cuando el neocerebelo es el que se ha dañado. ¿Sí? Las manifestaciones, ¿dónde se dan? En el mismo lado de la lesión.
¿Cómo se manifiesta? Descoordinación motora. Es decir, perdió armonía, perdió la coordinación, perdió la metría. Dice, síndromes del palio cerebelo son muy raros. El palio cerebelo influye sobre estructuras de la línea media, los músculos axiales. Y aquí haciendo un resumen. ¿Sí? En el resumen dice, es un paciente que tiene descomposición del movimiento, ¿sí? O sea, lo hace lento, actúa como un robot, como si pensando el siguiente paso que va a dar, ¿es correcto o no es correcto? Antes lo hacía, servirse un vaso de agua lo hacía rapidísimo, ahora ya no. Dice, ¿qué necesito? Vaso. ¿Qué necesito? Agua. ¿Qué necesito? Y así va secuenciando sus movimientos, ¿sí? Entonces, descomposición de la tarea, ¿sí? ¿Dónde está el daño? Núcleo dentado o interpósito, zona intermedia. Postura atáxica, o sea, paciente con las piernas abiertas, ¿eh? ¿Con qué? Para ampliar su base de sustentación. ¿Dónde está la lesión? Cerebelo medial e intermedio, núcleo fastigial e interpósito. Marcha táxica. ¿Qué cosa es? Una marcha irregular de amplia base e inestable. ¿Dónde está la lesión? En el lóbulo flóculo nodular, vermicerebelar, posterior inferior. Es una marcha anormal. La disartria, su lenguaje explosivo, ¿sí? ¿Dónde está la lesión? En la región paravermiana superior, corteza cerebelosa intermedio y en el núcleo dentado. Listo, jóvenes, hemos terminado. Referencias para los grupos de prácticas. Esta semana es presencial. Por favor, pónganle énfasis en el estudio de la exploración de los pares craneales. Ya puede hacerse en la práctica de coordinación que también está ahí en su práctica. Sí, coordinación del cerebelo. Listo, jóvenes, si no hubiera algo más, creo que habríamos terminado.